Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este primer domingo de abril, segundo de la Pascua y fiesta de la Divina Misericordia, una vez más en el tiempo para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo, en Iglesia Noticia y en el programa 1459 que hacemos para ustedes con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. La alegría del amor es el título de la exhortación apostólica del Papa sobre la familia que se presentará el próximo viernes. Francisco celebra hoy el jubileo de quienes se apoyan en la espiritualidad de la Divina Misericordia. Hoy finalizan en Madrid la Semana de Vida Religiosa y un Congreso Internacional de los Mercedarios sobre migración, tráfico y trata. También finalizan hoy un encuentro de acompañantes de Acción Católica y el Congreso Internacional Cor Jesu sobre la misericordia del corazón de Cristo. Los obispos de Cataluña han criticado las políticas de los gobiernos europeos en la acogida a los refugiados. Conjunto monumental Mezquita Catedral de Córdoba será a partir de ahora la denominación oficial para la Catedral de Córdoba. Pedro José Caballero ha sido nombrado nuevo presidente de la CONCAPA y José María Elvira continúa 4 años más como secretario general de Escuelas Católicas. El domingo pasado falleció la Madre Angélica, fundadora del canal de televisión EWTN. Con el lema Cuidar la vida, sembrar esperanza, mañana, lunes 4 de abril, se celebra la Jornada por la Vida. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de hoy con el repaso a varias convocatorias eclesiales de estos días, algunas ya tradicionales en esta primera semana de la Pascua. En Madrid, el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos ha celebrado una nueva edición, la número 45 de su Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que finaliza este mediodía. Un encuentro que en esta ocasión ha profundizado en la relación entre misericordia y vida consagrada desde las dimensiones bíblica, teológica, formativa, misionera, de experiencia y de oración. Carlos Martínez Oliveras es el director de este Instituto de Vida Religiosa. Consagración y misericordia van de la mano, porque la vida religiosa ha estado siempre al servicio de los más pobres, los más desfavorecidos, y siempre ha mostrado el lado caritativo y misericordioso de la Iglesia en tantos lugares del mundo. Allí donde ha habido una necesidad, allí donde ha habido una frontera, allí donde ha habido un rostro y una situación lacerante, allí ha habido un consagrado que ha sabido llevar el rostro de la misericordia de Dios. El cardenal Bras de Avid, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, pronunciará este mediodía la última ponencia de esta Semana de Vida Religiosa, en la que también han participado el teólogo francés Jean-Claude Lavigne, el director de la Civiltà Católica, Antonio Espadaro, y el cardenal arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle, en su primera visita a España desde su nombramiento como presidente de Cáritas Internacional. El cardenal Tagle estuvo en la tarde de COPE con Ángel Espósito. Hay una tentación para los países ricos. La tentación es de olvidar a las personas, de ser ciego a la realidad del sufrimiento humano. Todos debemos experimentar questa dimenticanza, ¿no? Olvido diviene un aislamiento. Esto es la tentación muy dura, ¿no? Es una ilusión de pensar a la total erradicación de las heridas, ¿no? Pero podemos curar las heridas con compasión, con la presencia humana. Los obispos de Cataluña han criticado las políticas de inmigración de los gobiernos europeos en la acogida a los refugiados, al tiempo que destacan los gestos y esfuerzos de solidaridad de los ciudadanos. COPE Barcelona, Paula Llansá. Los obispos catalanes reprochan en su comunicado que algunas políticas europeas no se están mostrando a la altura a la hora de proteger y acoger a los refugiados. En cambio, han destacado las buenas actitudes y los gestos y esfuerzos de solidaridad de buena parte de la ciudadanía y ONGs catalanas, donde muchas personas y organizaciones se han movilizado en iniciativas de asistencia humanitaria. Los obispos de la Tarraconense han resaltado que los emigrantes y refugiados tienen que ser tratados como hermanos, siempre respetando la condición humana, para que así Europa permanezca unida y cohesionada. Hoy finaliza en Madrid el 5º Congreso Internacional de Pastoral Mercedaria sobre Migración, Tráfico y Trata. Participan representantes de distintas iniciativas de esta lucha en un encuentro que inauguró el maestro general de la Orden de la Merced, el argentino Fray Pablo Ordóñez. El consejero general de esta pastoral en la Orden de la Merced es el padre Dámaso Masabo.
Lo que vemos ahora es un drama, lo mismo que lo que vivíamos en los años 95, 96 en el Congo. Es un drama humano y esto a los cristianos nos lleva a pensar cómo se llega a esta situación. Y por eso pensamos que lo que podemos hacer en primer lugar es no cruzar las manos, informar y sensibilizar sobre la gente, porque esto supera la mente humana, como el hombre llega a esta barbaridad. En el Instituto Santo Tomás de Barcelona se está celebrando desde el viernes el Congreso Internacional Cor Jesu Vultus Misericordiae sobre la misericordia del corazón de Cristo en la enseñanza de Santa Teresa del Niño Jesús. Participan representantes de distintos organismos e instituciones vinculados a esta espiritualidad. Enrique Martínez es el coordinador general de este congreso. Si hay una frase en la que se sintetiza todo el Concilio Vaticano II y con él la tradición de la Iglesia, es aquella de Gaudium et Spes que dice: amó con corazón de hombre. Todas las pasiones del hombre están asumidas en el corazón de Cristo. Todo lo que es la amistad del hombre, todo lo que es la vida familiar del hombre, todo lo que son los sentimientos también de compasión ante la miseria del hombre, todo esto está en el corazón de Cristo que palpitó, que lloró, que se alegró, pues que sintió temor y que finalmente goza eternamente en el cielo junto al Padre, ¿no? Y esto es, pues ahí es donde se contempla la misericordia de Dios, porque ese corazón, como muy bien decía, pues fue traspasado en la cruz, lo celebramos, dejó de palpitar, pero ahora sigue palpitando glorioso. Con el lema Caminando Juntos, este fin de semana se celebra en el Escorial el 4º Encuentro General de Acompañantes de Acción Católica, un espacio de comunión para profundizar en la vida de las comunidades parroquiales. Antonio Muñoz es el presidente de Acción Católica General. Nosotros no queremos crear duplicidades en las parroquias. Nosotros realmente lo que queremos es que desde las parroquias se generen líneas de continuidad, desde niños hasta adultos, ¿no? Entonces no queremos grupos de catequesis y grupos de acción católica, sino queremos grupos de la parroquia. Ahora, eso sí, lo que tratamos de propiciar es que realmente se genere una red donde todo esté cohesionado, donde lo que estén viviendo los niños también lo puedan estar viviendo los propios adultos, sean o no sean acompañantes, ¿no? Y realmente que se generen experiencias, espacios realmente experienciales, donde la persona encuentre realmente que la fe es algo encarnado, que se lleva a la vida y que se comparte con más gente de nuestro alrededor. Complejo Monumental Mezquita Catedral de Córdoba será a partir de ahora la nueva denominación de la Catedral de Córdoba. Es el fruto de las negociaciones entre el Obispado y la Junta de Andalucía tras años de debate. Nos lo cuenta desde COPE en Córdoba, Natividad Gavira. La nueva imagen del conjunto monumental Mezquita Catedral de Córdoba integra las etapas históricas y las religiones que han confluido en el edificio declarado Patrimonio de la Humanidad. El crucero de la catedral, el cimborrio de la cúpula y el bosque de columnas es la imagen occipital que en adelante marcará los itinerarios. Habrá más soportes tecnológicos y existe el proyecto de mejorar la recepción de visitantes con un aula de interpretación que estaría en las actuales dependencias del Museo Diocesano. Un trabajo que, según ha explicado el portavoz del Cabildo, no se detiene aquí. Se trabaja ahora en la consecución de formatos tecnológicos como una nueva página web, una tecnología aplicada a la visita que tendrá conexión con un aula de interpretación de próxima creación. Escuchamos al portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Hueto. Sí, sabéis que para la Iglesia el tiempo no es lo más importante, nunca lo ha sido, pero sí que en esto no intervienen en que hay muchos elementos, varios equipos distintos que trabajan en este tema, y sobre todo nos va a llevar más tiempo todo el tema de infografía, de levantamiento en 3D, en ese uso de las tecnologías aplicadas a la visita. El creador de este nuevo icono informativo ha destacado cómo su elaboración ha estado siempre presidida por el sincretismo cultural y arquitectónico, y su perspectiva cenital resume siglos de historia que alientan a la visita turística sin obviar la función caritativa del monumento. Celebrar y vivir la misericordia ha sido el lema que ha presidido en Mallorca la celebración de las Jornadas Nacionales de la Confederación Nacional de Cabildos, Catedrales y Colegiales de España. COPE Mallorca, Julen Valdés.
Hoy finaliza la 31ª jornada de Catedrales de España que se está celebrando en Mallorca, en concreto en el Hotel Náutico de Playa de Palma. 83 canónigos de 35 diócesis de España están debatiendo sobre varios temas como las funcionalidades de la catedral, la evangelización o la gestión de los templos. El canónigo presidente de la Confederación Nacional de Cabildos y Catedrales, Manuel Montilla, dice que estas jornadas anuales sirven para consensuar actuaciones y motivar la fraternidad. Y bueno, pues cualquier tema tiene una perspectiva de futuro. El tema común es, bueno, pues esta fraternidad, esta unidad, y es que enriquecernos mutuamente pues para poder bien servir. En las jornadas de Catedrales de España que se está celebrando este año en Mallorca, el tema central está siendo la misericordia, aunque también aprovechan para conocer todas las costumbres de la isla. Pedro José Caballero ha sido nombrado nuevo presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos en sustitución de Luis Carbonell. Era el vicepresidente actualmente. En COPE nos ha hablado de las prioridades de su trabajo al futuro. En principio yo creo que lo que tenemos que defender en este momento es la libertad de los padres a poder elegir el centro educativo que esté acorde con sus convicciones. Tenemos que luchar por la libertad de los padres y por la calidad de la educación. Entonces, ese será uno de nuestros pilares fundamentales, en que se respeten los derechos fundamentales que asisten a los padres para poder hacer esa elección de centro y teniendo en claro que los padres son, o las familias en este caso, son las primeras y las principales responsables de la educación de sus hijos. Tenemos que tener claro que nos ampara el artículo 27 de la Constitución, que tanto para arriba y para abajo lo llevamos, pero en donde se determina muy bien que los poderes públicos deben de garantizar el derecho que asiste a los padres a que reciban la formación religiosa, moral, de acuerdo a sus convicciones. Pues viajamos hasta Extremadura para conocer una sentencia del Tribunal Supremo que afecta a los profesores de religión. Es un complemento autonómico que hasta ahora no cobraban estos profesores y que crea jurisprudencia. COPE Mérida, Fabián Vázquez. El Tribunal Supremo da la razón a dos profesores de religión extremeños que reclamaron el complemento salarial que la Junta de Extremadura no les pagaba. Ahora Jacinto Valentín, de CESIF, el sindicato que ha llevado este hecho a los tribunales, reclamará a la Junta que todos los profesores de religión reciban este complemento, como ocurre con el resto de docentes. Nosotros hemos solicitado ya con la Administración una entrevista para, obviamente, cómo se va a ejecutar esta sentencia y pedir lo que entendemos también en derecho sea extensible al resto del colectivo, ¿no? Y esta sentencia sienta jurisprudencia ante el resto de regiones que tampoco abonen este complemento. Si se dan las mismas condiciones como complemento específico de la comunidad autónoma, sí, por similitud. En muchas comunidades se creó también este tipo de complemento. Ya digo que en algunas lo han cobrado desde hace años sin ningún tipo de problema, pero aquí por una serie de circunstancias no ha sido así. El objetivo, según CESIF, es equiparar a los profesores de religión con el resto de docentes. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo de juego en COPE y también en cope.es. Con Paco González. El Madrid está cometiendo alineación indebida. La animación de Pepe Domingo Castaño. ¡Cantad todos conmigo! Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Martínez. Y la nota de humor de Dani Martínez. ¿Hablo con el señor Emilio Butragueño? Sí, un momento, por favor. Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil. COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia nos adentramos en la información internacional que comenzamos un domingo más en el Vaticano, donde se suceden las celebraciones del Jubileo de la Misericordia estos días con un congreso europeo y con el encuentro de quienes viven especialmente la espiritualidad de la Divina Misericordia, una fiesta que impulsó San Juan Pablo II. A las 10 de esta mañana el Papa celebrará la misa en la Plaza de San Pedro. Nos vamos ya a Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días, sí, en este Domingo de la Misericordia. Ahora, por la mañana, a primera hora, tenemos la misa, después a las 12 el Regina Coeli y ayer por la tarde, tuvimos la vigilia en la Plaza de San Pedro, coincidiendo precisamente con ese 1º aniversario de la muerte de San Juan Pablo II. El Papa estaba especialmente enérgico. La misericordia no puede nunca dejarnos tranquilos, decía. Tommaso era un testardo, non aveva creduto. E ha trovato la fede proprio quando ha toccato le piaghe del Signore. Tomás era un testarudo, no creyó, y encontró la fe precisamente cuando tocó las llagas del Señor. Una fede
che non è capace di mettersi nelle piaghe del Signore non è fede. Una fe que no es capaz de meterse en las llagas del Señor no es fe. Una fe que no es capaz de ser misericordiosa, como son signo de misericordia las llagas del Señor, no es fe. Non è fede, Es idea, es ideología. Y si nosotros queremos creer en serio y tener fe, seguía diciendo el Papa Francisco, debemos acercarnos y tocar esa llaga, acariciar la llaga y además bajar la cabeza y dejar que los demás acaricien nuestras llagas. Así hablaba en la homilía, pero al final, cuando ya prácticamente había dado la bendición, volvió a tomar el micrófono y dijo esto. Che bello sarebbe che come un ricordo, diciamo un monumento di quest'anno. Qué bonito sería que como recuerdo, como monumento, digamos, de este año de la misericordia, hubiera en cada diócesis una obra estructural de misericordia, un hospital, una casa para ancianos, para niños abandonados, una escuela donde no haya. Una escuela donde no existía. El Papa insistía, pensémoslo y hablemos con el obispo. El Papa Francisco la firmó el pasado 19 de marzo en la fiesta de San José, pero será el próximo viernes, día 8 de abril, cuando se presente en el Vaticano la exhortación apostólica sobre la familia. Su título, Amoris Laetitia, la alegría del amor, es el fruto de los 2 sínodos sobre la institución familiar celebrados en 2014 y 2015. Exacto, será el viernes que viene y ese es el título, La alegría del amor. A las 12 del mediodía será hecho público en todo el mundo de forma simultánea. Un poquito antes, a las 11:30, empezará la rueda de prensa de la presentación, que curiosamente será transmitida en directo, o sea que casi el aperitivo empezará a esa hora. Lo presentan el cardenal Baldisseri, secretario general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Somborn, arzobispo de Viena, y un matrimonio, uno de los matrimonios italianos que han participado en el Sínodo. Sabemos que es un documento largo, que nace efectivamente del Sínodo Extraordinario y del Sínodo Ordinario, y que el Papa lo ha elaborado en español. Después se han hecho todas las traducciones pertinentes, pero digamos que las conclusiones las ha escrito de su puño y letra en su idioma materno. Sabemos que son unas 200 páginas, que son casi 330 puntos, que está ese capítulo 8, donde se habla del discernimiento y donde quizás las grandes preguntas o muchas de las dudas serán respondidas, y mucha pastoral. El Papa ha querido darnos un documento a todos, no solamente a los matrimonios, así que, bueno, este viernes saldremos de dudas. De momento, a las conferencias episcopales les están enviando ya una especie de resumen para que puedan ir preparándolo y, sobre todo, dar a los fieles inmediatamente pues ese mensaje que el Papa quiere hacer llegar y que ha sido uno de los ejes de su pontificado hasta ahora. A partir del viernes lo contaremos. La preocupación del Papa Francisco por la situación de los refugiados y de los cristianos perseguidos ha estado presente también una semana más. Así lo recordó el lunes tras el atentado que sembró de muerte la ciudad pakistaní de Lahore, en la que pidió el Papa Francisco que se detengan las manos de los violentos, que reinen en el mundo una vez más el amor, la justicia y la reconciliación. Paloma. Lo decía el Papa en el Regina Coeli, el primero de este tiempo pascual, y lo decía con estas palabras. Ripeto ancora una volta che la violenza e l'odio omicida conducono solamente. Repito una vez más que la violencia y el odio homicida solo conducen al dolor y a la destrucción. Que la Pascua del Señor suscite en nosotros, de forma todavía más fuerte, la oración al Señor para que separen las manos de los violentos, que siembran terror y muerte. Que seminano terrore e morte. El Papa esta semana también nos ha recordado muchas veces que Dios es más grande que nuestros pecados. Este miércoles anunciaba en la audiencia: si le extiendes la mano, Dios te ayuda a ponerte en pie, como a los niños. Cuando un bambino cade, cosa fa? Alza la mano alla mamma, al papà perché lo alzi. Cuando un niño se cae, ¿qué hace? Pues tiende la mano hacia la mamá, hacia el papá, para que lo ayude a levantarse. Hagamos lo mismo. Si tú caes por la debilidad del pecado, alza tu mano. El Señor la prende y te ayudará a levantarte. Esta es la dignidad del perdón de Dios. La dignidad que nos da el perdón de Dios es la de levantarnos, volvernos a poner siempre en pie, porque Él ha creado al hombre y a la mujer para que estén en pie. Mettersi sempre in piedi, perché Lui ha creato l'uomo e la donna per essere in piedi.
Así terminamos esta semana con la visita de la diócesis de Barbastro, Monzón y de León, a quienes el Papa saludó, y en español también este miércoles. Como anécdota, estaba la actriz Eva Longoria, otra de las de Hollywood que ha querido venir a conocerle. Bueno, Paloma, pues muchas gracias y feliz domingo. Igualmente. Y ahora en Iglesia Noticia el comentario desde Roma también de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Todo atentado es un acto repugnante que solo merece condena incondicional. Si además entre sus víctimas se encuentran niños con sus madres, los adjetivos se nos quedan cortos para definirlo. Eso exactamente es lo que ha sucedido el domingo de Pascua en la ciudad pakistaní de Lahore. Aunque entre los 72 muertos y los 350 heridos la mayoría eran musulmanes, no cabe duda de que el objetivo de los terroristas eran los cristianos. Por eso escogieron las fiestas pascuales que estos celebraban en un conocido parque de atracciones de la ciudad. No es la primera vez que los cristianos de Pakistán, que apenas son el 2% de la población, son víctimas del terrorismo islámico. Es un episodio más de una persecución que se remonta muchos años atrás ante la pasividad del gobierno de Islamabad, que subestima esta matanza injustificable. El llamamiento del Papa Francisco a las autoridades pakistaníes para que protejan no solo a los cristianos, sino a las minorías más vulnerables está pues perfectamente justificado, lo cual no quiere decir que sea escuchado, puesto que el gobierno parece incapaz de oponerse a los talibanes más radicales. Este horrible atentado se suma a la lista de otras matanzas de cristianos en diversos países del mundo. El año pasado 7.000 fueron asesinados solo por el hecho de ser seguidores de Cristo. No podemos permanecer indiferentes ante hechos tan graves. No se trata de organizar nuevas cruzadas, pero sí de exigir que se respeten la libertad religiosa y la dignidad de todo ser humano independientemente de su credo religioso. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Pues antes de volver de nuevo a la actualidad en España, nos detenemos en el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días. Buenos días. Estamos en plena alegría de la Pascua, pero las palabras del Papa Francisco al terminar el Via Crucis en el Coliseo han tenido un eco tan profundo y siguen recordándose por lo que han significado de aldobonazo a las conciencias del mundo. El análisis que el Papa trazó en su versión pastoral y geopolítica hizo que la misericordia de Dios a nadie pueda dejar indiferente. Fue una revocación del Gólgota contemporáneo, la cruz de Cristo, símbolo del amor divino y estandarte de la victoria, a la par que emblema de la injusticia humana, de la traición y el patíbulo de la persecución. La prueba de que el bien y el mal se encuentran en la tierra del Gólgota bañada por la sangre de Jesús, muerte y vida afrontándose en un prodigioso duelo. El Papa se vivió y revivió los fundamentalismos y el terrorismo que utilizan el nombre de Dios para justificar su inaudita violencia. A los vendedores de armas que alimentan, dijo, los hornos de la guerra. A los corruptos que en vez de salvaguardar el bien común se venden en el miserable mercado de la inmoralidad. Al insaciable cementerio del mar convertido en la imagen de nuestra conciencia anestesiada. En este rosario de dolor y de injusticias señaló también a quienes quitan a Cristo de lugares públicos y le excluyen de la vida pública en nombre de un paganismo laicista. Cruz y muerte, pero también resurrección y vida, porque como terminó diciendo Papa Francisco, el alba del sol es más fuerte que la oscuridad de la noche, y a Cristo lo seguimos viendo en los soñadores que tienen un corazón de niños y cada día trabajan para hacer un mundo mejor, más justo y más humano. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. De nuevo en España, con el lema Cuidar la vida, sembrar esperanza, mañana lunes 4 de abril se celebra la Jornada por la Vida, una convocatoria que recuerda el desafío de proteger nuestra casa común, que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo humano sostenible e integral, algo que es responsabilidad de todos. El presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida es el obispo de Bilbao, Mario Iceta. No tiene sentido el usar por la protección de los animales, de los bosques, de los océanos, que está muy bien, ¿verdad? Sí. Pero no tiene sentido, como él dice, y no inmutarnos ante el drama del aborto o no proteger esa primera ecología, esa primera casa que es el seno materno, ¿no? Por eso la encíclica Laudato Si es un sí a la vida, un sí a la hermosura de la creación, pero a toda la vida.
La ciudad de Segovia ha acogido el Encuentro Nacional de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que ha hecho balance de su actividad y ha fijado sus prioridades para los próximos meses. COPE Segovia, Daniel Muñoz. La promoción espiritual, moral, cultural y material de las personas con discapacidad visual y el fomento de la participación de este colectivo en la vida y en la misión de la Iglesia son algunos de los principales objetivos de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, desde donde se hace una apuesta especial por la labor de acompañamiento, como destaca su presidente Ignacio Segura. Es decir, hay personas que están muy solas, es otro de los motivos que tuvo CECO para su fundación. Y entonces se tiene a una persona que llama a la otra persona. Se va entablando unos lazos de amistad y, bueno, una persona se puede sentir un poco más acompañado utilizando estas nuevas tecnologías. CECO seguirá trabajando por la creación o el desarrollo de comunidades diocesanas de personas con discapacidad visual y mantendrá relaciones con otras asociaciones católicas de ciegos, tanto nacionales como internacionales. La diócesis de Ciudad Real ha denunciado ante la Fiscalía el resultado de una investigación interna sobre presuntos abusos sexuales a menores llevada a cabo por el sacerdote encargado del grupo de alumnos de la ESO del seminario. Un comunicado del obispado expresa su apoyo incondicional a las víctimas y sus familias, la condena de cualquier delito de abuso y su disponibilidad para colaborar con las autoridades judiciales. Las pesquisas del Tribunal Diocesano se iniciaron meses atrás a raíz de varias denuncias y el resultado de esta indagación se entregó a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Teresa de Jesús, Corazón de España, Alma de América es el título de la exposición que se inauguró el pasado jueves en la Casa de América de Madrid y que permanecerá abierta hasta el próximo 16 de abril. Una muestra que recorre la vida y la obra de la santa española con una parte específica dedicada a su vínculo con América. Belén Yuste es la comisaria de esta muestra. Y fue realmente Lorenzo Cepeda, su hermano, el que tuvo importantes cargos en Ecuador, el que le mandó el dinero que necesitó Santa Teresa para fundar su primer Carmelo. Le mandó en numerosas ocasiones dinero y objetos como la Virgen que se contempla en esta exposición, y fue realmente el oro quiteño el que levantó la obra teresiana. Las dos inspectorías salesianas de España se preparan para la visita a finales de mes de Ángel Fernández Artime, rector mayor de la familia religiosa que fundó San Juan Bosco y también primer español que ocupa este cargo. Juan Carlos Pérez Godoy, provincial de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor. El objetivo es revitalizar todas esas fuerzas apostólicas de tal manera que podamos en estos momentos responder a los desafíos que los jóvenes tienen. Evidentemente no somos los salvadores de todos los jóvenes de España, pero sí al menos de aquellos que el Señor nos confía, y hacerlo pues desde un carisma que creemos que tiene todavía muchísimas posibilidades y que creemos que efectivamente hoy está en una verdadera vía de revitalización. En ese sentido, pues una de las grandes opciones está en esa línea de la misión compartida con los seglares, no porque nosotros cedamos ningún don a los seglares, sino compartiendo con ellos pues esta misión, y como base de esa misión compartida pues también una espiritualidad salesiana compartida, ¿no? Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias de este primer domingo del mes de abril. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después, como siempre, la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.